Ya. ¿Aló? Que la paz del Señor sea con todo el pueblo. ¿Qué pasó el pueblo hoy día? Primero, llegamos tarde. Segundo, estamos desalentados. ¿Qué pasó el pueblo? Que la paz del Señor sea con todo el pueblo. Eso, hermano. Yo no creo que venir al culto sea motivo de tristeza. A pesar de los problemas que tengamos, tenemos que sacar energía de nuestro interior para poder adorar a nuestro Dios, hermano. Bien. Amados hermanos, luego de unas preciosas alabanzas, que por cierto, la primera me dejó impactado porque va relacionado con el tema de hoy. No caminar por vista, sino por fe. Así que hermano, hoy día una predicación de fe. Vamos a ver cuánta fe tenemos, pues hermano. Vámonos al libro de Salmos 9. Salmos capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 hasta el 20. Cuando todos tengan esa porción, me dicen amén. Yo voy a leer el primer verso y ustedes leen el siguiente. ¿Estamos, amados hermanos? Bien, la palabra del Señor dice de esta manera: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Ustedes, contaré todas tus maravillas, perdón. Sigan ustedes. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Ustedes. Porque has mantenido mi derecho en mi causa, que has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Bendigo confiará a los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque él manda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue lanzado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidaron de Dios. Porque no para siempre será olvidado el mentiroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, todos. Oh Jehová, Temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hasta ahí la lectura. Tome asiento, amado hermano.
Bien, amados hermanos, hoy vamos a hacer el análisis de un salmo de David. Pero antes de meditar en cada versículo, como introducción podemos decir que este salmo fue escrito por David en alguna situación donde él estaba rebosante de alegría, pero por alguna razón. Y esa alegría, según los estudios que se ha encontrado, se debe a que Dios le ha dado la victoria a David sobre los enemigos, aunque estos han sido un ejército extremadamente grande y poderoso. Cuando el hombre está con Dios, Dios respalda al hombre, así sea un solo hombre, frente a un ejército de 500,000 personas. Suena a locura, ¿no es cierto? En la mente humana, pero está loco este hermano que está hablando. Pero déjeme decirle que para Dios nada es imposible. Dios es el único vencedor en todas las batallas. Y Él ha dado la victoria a todos los que han confiado y creído en Él. Entonces, hermano, si a usted le pasó esta dudita por la cabeza de que a lo mejor suena como a cuento de niños, no. Jehová Dios es nuestro protector, nuestro guardador, y Él es el vencedor en todas las batallas. Así que, amado hermano, cuando usted crea que todo está perdido, déjeme decirle que se equivoca, porque no todo está perdido para el que vive con Dios en su corazón. Amén. Bien. Entonces vamos a empezar haciendo un estudio muy minucioso sobre este texto. Empieza el salmo diciendo: te alabaré. Así empieza David, alabando a Dios. Pero ¿por qué se produce este deseo de alabar a Dios, hermano? Es porque la persona, en primer lugar, como he venido predicando, cree, confía en el Señor su Dios y vive bajo el temor de Dios. Vemos que Dios respaldó a David en todos los momentos difíciles de su vida. Hemos conocido con el pasar del tiempo, en base a varias predicaciones que hemos tenido, que David ha pasado tremendas dificultades, hermano. Entre ellas, su propio hijo queriendo matar a su propio padre. Una dificultad terrible, hermano. Pero Dios no iba a permitir eso, por varias razones. Primeramente porque la profecía hablaba que del rey David vendría ¿quién? El Mesías. Imagínense que el hijo mataba al padre. Toda la profecía de Dios se hubiese convertido en mentira. Entonces Dios nunca va a permitir que ninguna persona estropee ni tire al piso sus planes. Partamos de allí, hermano. Dios saca primero del camino a esa persona con esa intención antes de sacar del camino o permitir que esta persona destruya su plan. Entonces, amados hermanos, comienza alabándolo porque David sabía quién era su protector. David sabía quién era su guardador. David sabía en quién podía confiar. Hermano, y esto es una gran enseñanza para nosotros hoy en día, que todavía no hemos aprendido a confiar en Dios, hermano. Parece mentira, estamos muchos años en los caminos del Señor, pero no hemos todavía aprendido a confiar en Él. Entonces, es bueno conocer este tipo de relatos, hermano. Empieza alabando a Jehová, alabando, y dice el mismo versículo: oh Jehová. ¿Qué significa esto, hermano? Que el único que merece la alabanza se llama Jehová de los ejércitos. Por eso es que, hermanos, yo en ciertas circunstancias he dicho a las hermanas que cantan las alabanzas: no me venga a cantar alabanzas que a usted le guste. Venga a cantar alabanzas donde
donde se exalte el nombre de Jehová como hace David. No venga porque la melodía se escucha bonito. Dios no quiere música romántica. Dios quiere música que sea para la adoración y exaltación de su nombre. Olvídese de que a la gente le guste cómo usted canta. Olvídese de que a la gente le guste cómo se escucha la alabanza saliendo de su boca. Lo que debe de usted preocuparle es que la alabanza sea para que llegue a la misma presencia del trono de Dios. Entonces, amados hermanos, esto nos está enseñando que inmediatamente David dice: te alabaré, pero da un nombre: oh Jehová. Y es como debemos aprender a alabar al Señor. Luego dice: con todo mi corazón. Efectivamente, hermano, David está dando un ejemplo de que él alababa a Jehová con todo lo que tenía. Por eso es que Jehová, oiga, a pesar de lo que David pasó, vivió e hizo, Jehová nunca lo dejó solo. Porque a pesar del pecado que David cometió, David seguía viviendo bajo el temor de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que tanto ustedes como yo, si en algún momento fallamos, pero le somos fieles a Dios con nuestro corazón, Dios nunca nos abandonará. Claro que nos dará la respectiva reprensión, pero padre que ama a su hijo dice, y Dios está alerta a la reprensión, porque Él sabe que es necesario reprender a los hijos oportunamente. No como vemos padres que si el hijo hace las cosas desagradables hoy, después de una semana quieren reprenderlo. Ya eso no funciona. Es en el mismo instante. Entonces, amados hermanos, que esto nos ayude a entender que David verdaderamente estaba feliz porque Dios le había dado la victoria sobre algunos enemigos que lo odiaban e intentaban destruirlo. Contaré todas tus maravillas. Es que, hermano, aquí viene otro punto importante en la vida del cristiano. Cuando Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, nosotros tenemos que comunicar inmediatamente todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? No para que yo me exalte. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Solamente a Él debe de ser toda la gloria. No debemos de callar. Incluso cuando hay personas que están haciendo lo malo para tratar de dañar a otros hermanos o a otras ovejas, nosotros no debemos de callar. Debemos también anunciar que eso malo que está haciendo a Dios no le agrada. Es que bueno, yo no quiero decir nada por no meterme en problemas. ¿Qué pasó, hermano? El que piensa así no le agrada a Dios. Dios no quiere cobardes, Dios no quiere flojos. Dios quiere gente valiente. Y David era valiente. David, si le decían que tenía que pelear contra 30,000, 50,000 hombres, y él tenía pocos ejércitos, él salía, hermano, porque sabía que él no dependía de la cantidad de gente que tenía, sino dependía del poder de Dios, porque sabía que Dios estaba en su corazón, hermano. Entonces, amados hermanos, esto nos debe de llevar a entender que nosotros debemos alabarlo a Él con todo nuestro corazón y hablar de todas sus maravillas. No calle, hermano, no calle. El hecho de que ya el Señor también nos tenga aquí, hermano, es motivo para nosotros felices poder hablar del Señor, porque el hecho de que un pecador se arrepienta es una gran maravilla, hermano. Una gran maravilla, porque en el mundo usted no encontrará en ninguna parte, en nadie sobre esta tierra, opción de salvación, porque nadie tiene el poder para hacerlo. Solamente Jesucristo es el que puede hacerlo. Y por eso nosotros debemos de hablar. Amén, hermanos.
Entonces, sigamos este relato. Los invito a abrir el Salmo 28:7. Y quiero que un hermano le dé lectura, por favor. Si usted no cree en esto, hermano, déjeme decirle que usted, hermano, está corriendo esta carrera. ¿Alguien encontró? Léalo, pero muy detenidamente y bien leído, hermano. Amén. Dele lectura a mi hermano. 28:7. La palabra del Señor dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. ¿No es lo que acabo de hablar? David, a pesar de los duros momentos que él vivía, hermano, eso me está enseñando también a mí, a pesar de los duros momentos que atravieso también, hermano, el Señor me enseña a aprender a confiar en Él, hermano. Entonces, amados hermanos, a pesar de las dificultades, aquí estoy de pie, hermano, siguiendo hablando su palabra, hermano. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, no desmayen. Se levantarán. Mire, la palabra de Dios dice que se levantarán nuestros enemigos. ¿Desde dónde primero? Los que van a hacer daño, hermano. Pero no es que son ellos, es el enemigo que los usa, hermano. Porque ninguna persona es mala. Es Satanás quien bombardea de pensamientos y reacciones malas sus pensamientos y su corazón. Pero las escrituras son claras, hermano. Y estamos hablando, miren, con versículos bíblicos que nos dan una indicación de que verdaderamente David era un hombre que vivía extremadas dificultades. No solamente era el hijo que quería matarlo, su otro hijo viola a su propia hermana. Sus generales, muchos de ellos se pusieron en contra de él, se rebelaron contra él. Y era casi el ataque de todo el mundo. Es algo como para volverse loco. Pero él no se volvió loco, ¿sabe por qué? Porque confió en Dios, tal como leyó el Salmo, mi hermano. Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Y Dios derribará a tus enemigos, a los que quieren hacerte daño, a los que quieren destruirte, Él los derribará. Entonces, hermano, usted no pierda la fe, usted no pierde el amor en Dios. Pase lo que pase, no lo pierde, hermano. Amén, hermanos. Amén. Isaías 25, verso 1, rapidito. Mire este gran profeta, lo que habla, hermano. ¿Alguien que lea, por favor? Bien leído, mi hermano. Sí, con esa pausa, vamos. Sí. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es para el que sabe saborear la palabra, porque me doy cuenta que algunos no saborean la palabra y por eso no entienden. Miren, se lo voy a leer despacito. Señor, tú eres mi Dios. ¿Quién dice esta palabra? Alguien que lo ama verdaderamente, alguien que le reconoce a Él. Miren, ¿qué viene después de decirle esa alabanza? Te exaltaré y alabaré. ¿Qué dice? Entonces, mis hermanas que cantan las alabanzas, ¿a quién debemos cantarle las alabanzas? Exaltaré tu nombre, dice. No cante alabanzas donde no se pronuncie el nombre de Dios. Exalte el nombre de Dios porque Él merece ser exaltado. Hay alabanzas que son imitaciones de cristianas, pero que no son cristianas porque no hablan de Dios en ninguna parte.
Ya dejemos de ser engañados por el mundo. Cada vez que usted le toque el turno de alabar, seleccione las alabanzas para que se adore el nombre de Dios. Porque usted es responsable de lo que aquí entra, hermano. Hermana que canta. Usted es responsable de lo que de aquí se dispara. Con lo que usted canta de aquí va bombardeando a los hermanos. Si canta algo que no es de Dios, eso le bombardea a los hermanos. Pero si canta una alabanza de adoración donde Dios se ve exaltado, honrado, está bombardeando bendiciones para cada hermano. Y los hermanos nos vamos a llenar de esa misma corriente que siente el que está alabando acá adelante. Y todos vamos a estar en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, alabando el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, clara es la palabra, hermano. Esto no habla el hermano Martínez. Está hablando la palabra de Dios. Bien, eso es con relación al primer punto que comprende estos dos versículos. Déjenme ver, no he leído el 2 todavía, ¿no? Entonces vamos con el 2. Me alegraré y me regocijaré en ti, dice. A ver, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. A ver. Vamos a analizar. ¿Qué pasaba aquí con David? ¿Qué pasaba con David? Estaba alegre, dice. ¿Ah? Me alegraré y me regocijaré. ¿En quién? En ti. Esta es una hermosa enseñanza para la iglesia, hermano. Cuando usted viene al culto, y hoy día pasó esto, la hermana decía, alabe al Señor. Pero otras estaban. Hay dos grupos de hermanos. El alentado porque está el Señor nuestro Dios en su corazón. Y el desalentado porque simplemente vino al culto por un día más. Qué diferencia, ¿no? Eso es lo que nos está demostrando David aquí. David, él dice que estaba alegre. Es que no podía estar de otra forma un ser que fue ayudado por Dios, quizás salvado al borde de la muerte. Dios le dio el refugio para que sus enemigos no lo encontraran y lo mataran. ¿Ah? Entonces, amado hermano, usted que viene a la congregación, ¿qué le viene a dar al Señor? Un corazón totalmente apagado. ¿Ah? Un cuerpo sin deseo de adorar. ¿Qué dice usted, hermano? Eso es lo que Dios le va a agradar de usted estando aquí sentado en esa condición, hermano. No. Imite lo que hace David. Él estaba feliz, él estaba alegre porque Dios le había dado la victoria. ¿Y no se la va a dar a usted y a mí, hermano? No escucho a nadie. ¿Se dan cuenta? No creemos, hermano. Por eso es que Dios no mueve su brazo en favor del pueblo. ¿No cree usted que el Señor va a mover todo a favor de suyo y mío, hermano? Hermano, esta palabra debe de ser una confianza plena en usted y en mí sobre nuestro Dios. Por eso es que Dios quiere ayudarnos, pero Él no nos ayuda porque no es que no puede, es que usted no quiere, hermano. No quiere que el brazo del Señor se mueva a nuestro favor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero si nosotros estamos sentados todos cómodos, no van a llegar las cosas solas. Jamás van a llegar solas. Y a este primer punto yo lo he llamado, mire, alabanzas
a Dios por su protección. Este es el punto número A, donde abarca los dos primeros versículos que hablé. Alabanzas a Dios por su protección. Así es, hermano. Mire cómo David está reconociendo eso, hermano. Ahora vamos a ver el punto número B que nos dice, hermanos. El punto número B nos dice: confiar en Él nos garantiza ¿qué? Protección. Primero lo alabamos porque Él nos protegió. Ahora, confiar en Él nos garantiza protección. ¿Para qué? Para el tiempo futuro. Entonces, este punto abarca los versos del 3 al 6 que leímos. Vuelvo a leerlos. Mis enemigos volvieron atrás. Mire, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades derribaste. Su memoria pereció con ellas. Amados hermanos, y esta ha sido una gran verdad, hermanos, póngale mucha atención. Hermanos, desde que usted llega a la congregación, usted demuestra si le cree al Señor. He mencionado, he repetido muchas veces que el que viene a la congregación debe de venir con toda felicidad y con toda alegría. ¿Por qué? Porque en Él justamente nosotros vamos a tener protección. ¿Cuántos creemos que en Jesucristo tendremos protección, hermano? Amén. Entonces, amados hermanos, venga alegre a este lugar. Venga deseoso de adorar a Dios en este lugar, hermano. Hermano, no venga todo desganado, no venga todo cabizbajo. Aunque haya los problemas, hermano, aliéntese, levántese y siga adelante. Porque es Dios quien solucionará nuestros problemas. Y le voy a enseñar con los versículos que acabamos de leer. Mire, ¿de dónde salen nuestros enemigos? Empiezan. ¿Qué dice el verso 3? Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Obvio, no vamos a querer que nuestras familias sean primos, tías, hermanos, hijos, esposa, Dios los fulmine, no es esa la idea. Pero Dios mismo los va a tratar con ellos. Porque muchos de ellos no creen en Dios. Nos hacen la vida de a cuadros. Hermanos queridos, esto yo quiero que usted entienda. David tenía en su casa sus peores enemigos. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Su propio hijo. ¿Qué quería su propio hijo con su padre? Matarlo. Su otro hijo viola a su hermano. Luego Absalón, el mismo que lo quería matar, armó una rebelión contra Dios, contra David. Rebelión contra el rey, contra el soberano, su propio hijo. Dios, si ellos no se arrepienten, Dios mismo los quitará del camino. Ahí sí. Por eso, hijos que están aquí con sus padres, nunca se rebelen contra ellos. Pase lo que pase, nunca se rebelen contra sus padres. Porque si no, Dios los sacará del camino como lo sacó a Absalón. Porque Absalón no quiso darse cuenta que lo que estaba haciendo no le agradaba en ninguna manera a Dios.
David tuvo que haber llorado porque de todas maneras, aunque su hijo se rebeló contra él, era su sangre. Un padre nunca deja de ser padre dependiendo de las circunstancias. Ante todas las circunstancias, perdón. El primer verso, el verso 3 de este grupo, dice que el Señor mismo ya los cortó. Cayeron y perecieron delante de ti. Hermano, esto es para analizar, hermano. El hombre que le es fiel a Dios, en todo tiempo, en todo momento, Dios lo resguarda. Tal como vimos también en el mensaje de Abraham. Todo el que te maldiga, yo lo voy a maldecir, le dijo el Señor. O sea, me voy en contra de él. Yo no voy a permitir que mis hijos sean destruidos por sus enemigos, porque ellos son fieles a mí. Entonces, amados hermanos, si usted no cree esto sí no se cumplirá en su vida. Nunca se va a cumplir porque usted no lo cree. Recordemos cuando Jesús estaba por sanar a un leproso. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo. Entonces, que se haga como tú deseas. ¿Cuál era el medio para que la obra de Dios se haga en la persona? ¿Cuál era el medio? Creer. Ese es el problema nuestro, hermano, que a veces no creemos. Cuatro, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Sabemos por la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, que Dios tiene un trono. Dios está sentado en ese trono. Por eso llamó a Juan, al apóstol Juan, para que presenciara justamente el trono de justicia de Dios donde él estaba sentado. Entonces, amados hermanos, David conocía de la existencia de ese trono en el cielo donde Dios está sentado. Dios ya de alguna manera se lo reveló a él. Y ellos sabían que el trono donde Dios está sentado, allí no se juzga con injusticia, sino con verdad. El justo no es declarado culpable injustamente. Allí no se practica eso, solo en la tierra. En la tierra al que lo encuentran con droga, si tiene dinero, tiene derecho a la libertad. Allá en el cielo no es así. Allá en el cielo es diferente. El culpable es declarado culpable si no se arrepintió. Y el justo es declarado inocente, justo delante de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Allá no hay coima. Allá los abogados no son como aquí en la tierra. Por eso Dios mismo, cuando abra los libros, estos abogados van a llorar, hermano. Porque los abogados aquí en la tierra, en su gran mayoría, no digo todos para dejar un espacio a alguien por ahí que se me escape, pero la gran mayoría no se mueve si no hay el dinero de por medio. Y todos ellos tendrán que rendir cuentas. Porque un día, cuando se graduaron, hicieron un juramento de que iban a juzgar correctamente. Y no lo cumplieron. Entonces, amados hermanos, el trono de Dios es un trono donde el hombre es juzgado justamente. Y eso reconoció David. Por eso él mencionó que ha mantenido el derecho y la causa de David. ¿Verdad, hermano? Reprendiste a las naciones. 5. Reprendiste a las naciones. Mire, ¿destruyiste a quién? Al malo. Por eso, hermano, no sea malo.
No practique la maldad. Si ve a un pobre por ahí muriendo de hambre, dele de comer, hermano. Porque el Señor mismo dirá, tú no me diste de comer, tú fuiste malo. Tenías un plato lleno de comida, pero íntegro, te lo quisiste comer, no me compartiste ni siquiera la cuarta parte de esa comida. Y así habemos gente, hermano, que nos volvemos miserables. Somos miserables. No compartimos en muchas ocasiones con el necesitado. Ojo, vuelvo a repetir, observe bien a quién le está dando, porque hay gente que se aprovecha. Destruiste al malo. El malo también no solamente está fuera de la iglesia, también está dentro de la iglesia. El malo es aquel que está murmurando contra el hermano, así como vimos en el estudio anterior, los hermanos greco-romanos. Esa figura. Nunca hable mal de su hermano. No, hermano, eso a Dios no le agrada. Por eso David está detallando en este salmo todo lo que al hombre malo le puede acontecer si se mantiene en esa condición. Borraste el nombre de ellos. ¿De cuáles ellos? De los enemigos, o sea, los malos. Los malos. Los que practican la maldad. Quiere decir que Dios tiene anotado el nombre de estas personas en el libro de la vida. Mire, ¿por qué cree que está diciendo? Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Su nombre ha sido borrado del libro de la vida porque practicó la maldad y nunca se arrepintió a pesar de que era evangélico. A pesar de que cantaba, a pesar de que saltaba, a pesar de que se tiraba al piso y se daba 30 vueltas, su nombre no está escrito. Por hipócrita y mentiroso. Esa es la característica del malo. A pesar de ser hermano evangélico, no se salvó. A pesar de ser cantante, a pesar de ser pastor, no se salvó. ¿Por qué? Porque la vida de esta persona era completamente una mentira. Nunca quiso cambiar, nunca le dolió pecar. Ya vemos, hermanos, que nos encanta vivir haciendo lo malo, agrediendo a nuestros semejantes, hermanos, ofendiéndolos, dañándolos. Dentro del grupo de los malos también están los que no sabemos perdonar, hermano. Puede haber pasado 10 años y la persona todavía se acuerda de lo que pasó hace 10 o 15 o 20 años. Quiere decir que nunca dejaste de ser malo. Porque tu corazón nunca fue sanado. Y oiga, este es un pecado imperdonable. ¿Por qué digo imperdonable? Porque dice el Señor, si tú no perdonas, ¿cómo yo te voy a perdonar? Perdón, hermano, para que sea verdaderamente libre. Porque al que usted odia, él está feliz. Él está contento adorando al Señor, pero usted se está pudriendo en el odio. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el Señor nos está mostrando este salmo que el nombre de esa persona mala está siendo borrada del libro de la vida por 20 años. ¿Qué dice el versículo? Para siempre. O sea, que la persona que fue borrada del nombre del libro de la vida fue lanzada al infierno para siempre, eternamente, aunque el infierno no es eterno. Eso ya vamos a tener un estudio más adelante. ¿Por qué decimos que es eternamente? Porque luego del infierno será trasladado ¿a dónde? Al lago de fuego, que ese sí es eterno.
Entonces, amados hermanos, este versículo es una profecía de algo que viene más adelante. Si usted no se fue con Cristo, justamente cuando Él se llevó a la iglesia, se quedó. Y si usted dentro del tiempo de los 7 años de la tribulación y gran tribulación no se salvó, porque habrá una última oportunidad, pero a un terrible precio, su vida quedará expuesta al lago de fuego. Entonces, amados hermanos, esto es para tomar muy en cuenta. 6, mire lo que dice el 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con él. Wow. Otra profecía, hermano. ¿Qué pasa aquí en Marcelino Maridueña, hermano? Cuando se sale a predicar la palabra, la gente no quiere escuchar de Dios, no quiere saber de Dios. Dios le ha dado el tiempo, Dios le ha dado la oportunidad, pero todos no quieren escuchar a Dios. Oiga, en estos tiempos es terrible ver cómo la gente ha endurecido su corazón ante la palabra de Dios. No quieren saber de Dios para nada. Le cierran la puerta a la gente que va a predicarles la palabra de Dios. Y siento que las personas lo que les está llevando todavía es un plan de salvación para la vida de la persona que le cierra la puerta. Por eso ellos lamentarán, dice la palabra. Miren lo que dice, van a lamentarlo para siempre, hermano. Porque dice, los enemigos han perecido y han quedado desolados para siempre. Van a lamentarlo, hermano. Van a llorar y nadie los podrá ayudar, hermano. Nadie los va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque en el juicio de Dios, en el trono de Dios, ellos van a estar parados, rindiendo cuentas delante de ese trono, y llorarán delante de ese trono pidiendo misericordia, y ahí no habrá misericordia. Será triste ese momento. La gente hoy en día se ha endurecido tanto que si oyen este mensaje, nunca pasó nada. Así pasó en el tiempo de Noé. Ya la gente no quería saber nada. Pero ¿qué pasó? Cuando estaban descuidados, empezó a llover sin parar. Y era agua hirviendo, ni siquiera agua fría. Ahora lo que va a llover es fuego del cielo. Se quemarán. Se van a quemar. Esto no es para meterle a usted miedo ni terror, porque si usted está con Cristo, usted no debe tener miedo, hermano. Porque Cristo nunca va a permitir que su iglesia pase estas cosas. Él no va a permitir eso, hermano. Aunque vengan estudiosos y digan lo contrario, la Biblia dice esto, hermano. Por cuanto ha sido fiel, ¿a qué dice? A mi palabra, a la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10, así lo dice. Por cuanto ha sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día de la prueba. No importa lo que piense el resto de la gente, hermano. Usted créale a Dios, porque así dice la palabra. No es pensamiento del hermano Marcos, es palabra de Dios lo que le estoy hablando. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nos está enseñando este salmo. Por eso, miren cómo fue el título de este segundo punto. Confiar en Él nos garantiza protección. Es que, hermano, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, lo que vendrá no nos afectará en ninguna manera. Y eso era lo que pasaba con David, pues. David confiaba en Dios y él sabía que el enemigo que se le pare por delante no le iba a poder hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Ahora pregunta al pueblo, ¿Dios está con usted? Oh, excelente. Gracias por los que nos contestaron. Dios no está con usted. Y gracias por los que contestaron. Dios está con usted.
Y sigue así, hermano, que no contestó, porque al final va a lamentar eso. Porque esto no es juego, hermano. Muchos creen que esto es juego, porque no ha pasado nada todavía. Deje nomás que ya están entrando los asesinos y delincuentes a Marcelino. Va a venir cosas peores, hermano. Dios me lo enseña, Dios me habla en su palabra. Y yo esto que está pasando hoy, yo lo venía advirtiendo, hermano, pero la gente no lo creía. Y ahora lo estoy viendo, hermano. Y esto no es nada. Miren lo que va a pasar en Marcelino, miren. Han quedado desoladas para siempre y las ciudades derribaste. Su memoria pereció con ellas. ¿Qué va a pasar? Las casas. Por eso yo les he venido diciendo, Dios nos va a sacar de las casas. Cristianos cómodos que no quieren salir de las casas, Dios los va a sacar. Dios los va a mandar afuera a trabajar para la gloria de su nombre. No importa que no lo crea, hermano. Perdón mi expresión, pero no importa que no lo crea. Pero yo sé que eso viene. Eso va a venir, hermano. Ya está en otra ciudad. Le pasó a Ucrania, hermano. Millones de personas tuvieron que dejar su pueblo, su tierra, por ir a un lugar que no es la tierra de ellos, con otras costumbres y quizás pasando peripecias. Dios los obligó a salir. ¿Y eso qué tiene el Ecuador para que no pase lo mismo acá? Los venezolanos, Dios los sacó de su tierra. Y eso va a pasar también con Marcelino Maridueña, hermano. Si no se arrepiente. Porque hay una razón para que no salgamos, es arrepentir, es volvernos a Dios. Amén, hermanos. Su memoria pereció con él. O sea, si aún así, porque la salida de las casas sirvió para justamente meditar y darme cuenta, Dios me está reprendiendo, y a pesar de eso sigo siendo rebelde, mi memoria quedará borrada. O sea, desapareceré de la memoria de los hombres. Seré un hombre más que habitó en la tierra, que no trascendió de ninguna manera, porque no sirvió a Dios. Entonces, hermanos, a meditar en esto. Jeremías capítulo 17, del verso 7 al 8. Mucho más, por eso puse Jeremías, este versículo. Capítulo 17, versos 7 y 8. Mire este versículo. Bendito el hombre, mire, bendito el hombre que confía en el Señor, esta es la clave, y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto a ¿qué? Al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, miren, y nunca deja de dar frutos. O sea, esto significa que el hombre que confía en Dios nunca va a estar preocupado de nada. Ejemplo, ¡ay! No va a haber la zafra porque está lloviendo. Pero el que depende de la plata dirá, ya no voy a recibir mi mensualidad o mi quincena. Pero el que es de Dios, no importa. Aunque no haya zafra, Dios me sostendrá, Dios me guardará y Él siempre me protegerá. Esa es la diferencia entre el evangélico y el cristiano. El que confía en Dios siempre tendrá su confianza en Él. Isaías 43, verso 2.
decía que esto es un tema de fe. ¿Encontraron? 43 verso 2. Mire lo que dice. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Mire, yo estaré contigo. Pero ¿con quién está el Señor siempre? Con el que es fiel, pues, hermano. No es con el evangélico, con el hermano que es fiel. ¿Ah? Cuando cruces los ríos, ¿qué dice? No te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, ¿qué dice? Te quemará. No te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Oiga, ¿y no era lo que le pasó a Daniel? Daniel fue lanzado en el horno de fuego, en el reinado de Nabucodonosor. ¿Ah? Con un horno que estaba hirviendo 7 veces más de lo normal. Las personas que fueron a tirarlo se quemaron ellos y Daniel no se y los 3 amigos de Daniel no se quemaron. Los 3 amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ah? No se quemaron. Entonces, amados hermanos, ¿usted también confía en esto? Amén. ¿Usted confía, hermano? Amén. Hermano, confíe. Confíe porque se quedará. Dice la palabra, el que no cree en mí no agrada a Dios. Cuidado, hermano. Cuidado. Pasamos al punto C. Aquí viene otra razón. Los rectos e íntegros, mire, los rectos e íntegros recibirán justicia de parte de él. ¿Ah? David no era recto. Amén, era recto a pesar de que pecó, pero él era recto. ¿Por qué? Porque a pesar de que pecó, él se arrepintió genuinamente. Dios lo perdonó y Dios lo justificó. Y usted de allí para adelante, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, no es como el hermanito evangélico, en muchas ocasiones que se arrepiente, pero cruzando los dedos en la espalda. Y sigue haciendo cosas desagradables, sigue peleando, sigue causando problemas. El cristiano no causa problemas. Escúcheme bien, el cristiano no causa problemas. ¿Quién causa problemas? El que todavía está en la carne. Entonces, hermanos, mediten esto. Por eso dice, los rectos e íntegros recibirán justicia de parte de él, hermano. Y le voy a mencionar por qué. 7 del texto que estamos leyendo. Pero Jehová permanecerá para siempre. Mire, es verdad, hermano, él es eterno. Por eso dice David, Jehová permanecerá para siempre. ¿Qué más? Ha dispuesto su trono ¿para qué? Para juicio. Cuando dice ha dispuesto su trono para juicio, es un juicio justo. Usted no se preocupe. Si se arrepintió, Él es justo, que Él no permitirá que usted padezca para siempre. Pero si nos hayamos arrepentido de corazón, preocúpese cuando no se haya arrepentido. Como aquellos hermanos que han vuelto al camino del mundo. Aquellos que regresaron al mundo, ellos sí tienen que estar preocupados. Todavía no les pasa nada, pero ya les va a pasar pronto. No hablo con alegría porque de todas maneras son seres humanos, son almas, pero se rebelaron contra Dios. Y hermano, recuerde lo que le pasó a Luzbel. Él se rebeló contra Dios y Dios, dice la Biblia, lo perdonó. ¿Lo perdonó? Nunca lo perdonó. Dios no puede perdonar al que es rebelde.
8. Él juzgará, dice, ¿cuál es Él? Jehová de los ejércitos. Él juzgará al mundo, dice, con justicia. Para eso está preparado, pues, la gran tribulación. Y es el justo pago que merece el mundo. Es justo. Porque el mundo, oiga, ¿qué hizo el mundo contra Dios? No le mató al hijo. Entonces, eso es justo. Y a los pueblos con rectitud. En los pueblos, a las naciones, Dios las va a juzgar a todas. Pero dentro de las naciones habrá hombres que se rebelaron contra Dios y nunca se arrepintieron. Ellos tendrán el juicio para muerte eterna. Pero los que sí le escucharon, los que sí le creyeron, los que sí se arrepintieron, los que sí fueron fieles, ellos vivirán para siempre y eternamente, hermano. Y espero que dentro de ese grupo también esté el remanente de Cristo. Amén. Poco, amén. Muy bien. Romanos capítulo 2, verso 6. ¿Encontró, amado hermano? Mire, ya si no le tiene temor a la palabra de Dios, usted no le teme a nada. Quiere decir que su cuero, perdón la expresión, pero su cuero está más cuerudo. ¿Sí? Ya no le entra la palabra, ya no siente temor, ya ahorita usted está listecito para las llamas eternas, hermano, si no se arrepiente. Mire, y esto no lo digo yo, mire lo que les voy a leer. Romanos 2, verso 6. Mire, esto es para usted el que no se arrepiente. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Entonces, el hermano que llega a la iglesia, esa es la retribución que tiene. El hermano que nunca ayuda en la iglesia, también ese es el pago que tiene. Nunca hiciste nada por el Señor. El hermano que se queja de todo lo que se le dice, tiene su retribución. El hermano que pleitea con su hermano, tiene su retribución si no se arrepiente. Por eso para mí es una felicidad ver que los hermanos se pidan perdón, porque Satanás ha perdido la batalla. Siempre pídanse perdón, porque Satanás pierde la batalla. Pero si usted no pide perdón, Satanás está feliz porque él sabe a dónde va a parar su alma. Y va por otra. Así es, hermano. Va por otra. Así que si en esta mañana usted está enojado con su hermano, mejor levántese y pídale perdón. Pídale perdón, hermano. Y no sea piedra de tropiezo para nadie, porque dice el Señor, porque es necesario que vengan los tropiezos. Así dice la palabra, es necesario. Pero hay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Dios es claro. Hay de aquellos. Por eso, antes de ser tropiezo para su hermano, piénselo 10 veces, hermano. No sea tropiezo. Salmos 37, verso 28, rapidito. Porque el Señor ama la justicia y no abandona, mire, a quienes le son fieles. Oye, hermano, no le he dicho que sea fiel al Señor. Mire este precioso versículo, hermano, es una verdad. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, dice. Pero hay hermanos que no les son fieles al Señor, hermano. No solo aquí, en todas las iglesias, ahí sí digo, en todas las iglesias del mundo. Hermanos que no les son fieles al Señor, aparecen cada 6 meses. Encima de que aparecen tarde, ni siquiera tienen el deseo de estar sentados alabados al Señor.
sino que simplemente viven una vida de acuerdo a como ellos les gusta. Y esa acción no es ser fiel al Señor. Por eso dice, y Él no abandona a quien le es fiel. O sea, si usted está en esa condición, hermano, déjeme decirle que usted no le es fiel a Dios. El Señor los protegerá para siempre. Otra promesa. ¿Cuántos creen en esta promesa? Amén. Hermano, Él nos protegerá para siempre. Él no va a permitir que nosotros seamos atrapados en las tribulaciones que están preparadas para el tiempo final. Pero acabará con la descendencia ¿de quién? De los buenos. De los malvados. Él mismo será enemigo de los malvados. ¿Ah? Así que el malo, a mí nada me pasa. Sí, es verdad que nada te pasa, porque todavía no es el tiempo. ¿Han visto el pavo cuando lo traen chiquito el pavo? Va, crece, lo traen en enero, cosa que ya en octubre se lo ve gordo. Entonces ya alguien quiere comerse. No, todavía no es el tiempo. Cuando llega diciembre, adiós pavo, al horno. ¡Al horno! Y así va a ser el malo. Ahorita los demonios ya lo quieren. Y Dios les dice, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. ¿Ya queremos ir? No, todavía no es el tiempo. ¿Por qué les digo esto? Acuérdense que los demonios se presentan ante Dios a rendirle cuentas también. Léalo en el libro de Job. Entonces, amados hermanos, ellos están pugnando para que nuestras almas también sean llevadas, pero el Señor dice, todavía no es el tiempo. Pero va a llegar el día en que ahora sí nos vuelve la cabeza a los que no hemos nacido de nuevo, a los que no hemos creído en el Señor, nos van a volar la cabeza y directo ¿a dónde? Al horno. Al horno. Así que hermano, medite. Él mismo, Él, Dios, acabará con los malos. Para el mundo que diga, ¡ay, Dios es bueno! Dios es tan amoroso, Él no le va a hacer daño a nadie, no. Él no va a permitir que el pecado entre al cielo. No. La palabra enseña que así como Él es amor, es fuego consumidor, se presenta justamente como el fuego que va a quemar a los malvados. Punto D. Dios refugio. ¿De quién? De los que le aman. Dios es refugio de los que le aman. ¿Qué más? Dios es refugio de los que le aman, temen y confían en Él. Este punto lo abarcan tanto el verso 9 como el verso 10 de este salmo. Dios, refugio de los que le aman, temen y confían en Él. Entonces el verso 9, miren lo que nos está diciendo. Jehová será refugio del pobre, pero será del pobre que no tiene plata. No. Aquel que vive, sí, en grandes necesidades, pero por la causa de la palabra de Dios. Esos son los pobres. Los que lo dejaron y lo perdieron todo, pero por seguir a Cristo. No el que anda pobre, sin plata, porque es vago y no trabaja. A ese pobre no se está refiriendo la palabra. Ese está pobre por vago y ocioso. Pero el pobre que habla este salmo es aquel que lo abandonó todo por la causa de Cristo. El modelo de la primera iglesia. Esa es la característica de este pobre. Ellos lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y de ese tipo de personas dice Dios, yo soy el refugio de ellos. Por eso el que le cree a Dios siempre va a encontrar refugio en Dios cuando tenga tantos problemas.
porque confía en el Señor. Porque mire lo que dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de ¿qué? De angustia. ¿Qué tipo de mensaje es este? Profético también. Después de que la iglesia se haya ido, viene un tiempo de gran angustia sobre la tierra. Y también habrá gente que aquí sí, recién se va a dar cuenta que cometieron un error de no escuchar la palabra de Dios a tiempo. Y puede ser alguno de los que estén aquí, si no nos arrepentimos. Usted puede llegar a estar diciendo justamente esto. En ese momento, ¿por qué no escuché al hermano Marco los mensajes? ¿Por qué no escuché lo que decían mis hermanos que ya no están conmigo? Y ahora sí me doy cuenta que ellos tenían la razón, sí, pero demasiado tarde. Ahora para salvarte tienen que cortarte la cabeza. Hay una oportunidad más en el tiempo de la tribulación, pero será durísimo. No será fácil. Entonces, amados hermanos, eso nos está hablando también este versículo, que Dios será refugio. A pesar de la persecución de la iglesia, Dios será refugio de los perseguidos. Dios será refugio. Entonces, amados hermanos, el verso 10, mire lo que dice: en ti confiarán. Habla en futuro. ¿Confiarán quiénes? Los que conocen tu nombre. Les acabé de decir, me quedé en la tribulación, pero ahora sí ahora sí creo, ahora sí la cosa está difícil. No, yo voy a correr por salvar mi alma, porque les van a perseguir. Déjate marcar. ¿Se va a dejar marcar? No. Porque sabe que donde se marca, se perdió para siempre. Pero si usted no cree, bueno, espere el momento y se va a dar cuenta, hermano. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a quienes, a los que te buscaron, esta gente que no quisieron oír la palabra de Dios, que no quisieron vivir para Dios. Ese día, ellos estarán corriendo por buscar a Dios. Ellos van a correr, hermano. Habla de un tiempo profético. Proverbios 10:29. Mire lo que dice: el camino del Señor es refugio ¿para quién? Para los justos. Y ruina ¿para quién? Para los malhechores, o sea, los malvados. Proverbios 10, verso 29. El camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malos. Así es, hermano. Hay gente que no vive para Cristo y dice: pero yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, yo soy buena gente. Sí, pero no es por esa condición que tú vas a entrar al cielo ni al infierno. Porque para los dos lugares debes de tomar un camino. Si vas al cielo, tienes que tomar el camino, el único camino que dice un letrero: Jesucristo el Señor. Vaya por ahí. El otro camino, sin Jesucristo, como a usted le gusta, que nadie lo presione, que nadie me diga que tengo que estar en todas las reuniones, que nadie me diga que me duermo en la iglesia, que nadie me diga que bostezo abiertamente, porque denoto pereza ante la palabra. El cristiano verdadero jamás siente pereza cuando está la palabra predicando. Solamente el que no ama a Cristo es el que está constantemente. El que no ama a Cristo. Oiga, yo he visto esto, hermano. He visto personas que se duermen cuando se habla la palabra. Pero véanlos cuando están en otra actividad, no se duermen. Haga ese análisis y se va a dar cuenta. Háblele de cosas terrenales y verá que no se dormirá nunca. ¿Por qué? Porque justamente esa acción va a
expresar, mire, si me duermo, Dios, tú no me agradas. Si no me duermo, Dios, tú me agradas mucho. Sí, hermano. Puede sonar como que yo lo estoy molestando, pero Dios le va a decir esto, hermano. Cuando tú escuchabas mi palabra, tú sentías pereza, tú sentías sueño. Mi palabra que era para salvarte, pero la palabra de Satanás, que es la del mundo, esa que no sirve para nada en tu vida, esa es la que escuchabas atentamente. Todo eso se los va a decir, hermano. Por eso hay muchos que no lo creen, y yo sé, hermano, yo sé que muchos no lo creen. Yo me doy cuenta, hermano. Por eso, amado hermano, el que no cree, yo no lo estoy diciendo, dice la misma palabra, no agrada a Dios. O sea, usted que no cree, no goza del agrado de Dios. Dios siente desagrado de su vida. Así que, hermano, por su propio bien, crea. Amén, hermanos. Amén. Punto E. Dios responde a sus hijos. Punto E. Rapidito, que el tiempo se nos va. Punto E. 11. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de ¿quién? De los afligidos. Dios responde ¿a quién? A sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los evangélicos. Los que hacen la voluntad del Padre. Estos son mis hermanos. Esta es mi madre. Estos son mis hermanos. Los que hacen la voluntad del Padre. No es el evangélico. Así que, hermano, luche por convertirse en un hacedor de la voluntad de Dios. David está diciendo: cantad a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. O sea, está enseñando David que todo lo que Dios ha hecho en él no puede callar. Y usted también, hermano, que hoy está aquí en esta congregación, Dios ha hecho algo importante en su vida. Yo no sé lo que hizo en cada uno de ustedes, pero, hermano, Dios hizo algo grande que sí sé que hizo en todo, y es darle la opción de salvación que usted no la podrá encontrar en el mundo ni en ninguna otra parte. Y eso es más que suficiente para decir que Cristo es el único camino que tiene el hombre para poder llegar a la vida eterna. Por eso nosotros no debemos de callar. Nosotros debemos de hablar a todos los lugares donde nosotros vayamos. Cuidado sea usted un cristiano que esté yendo a diferentes lugares y nunca abra su boca para hablar la palabra de Dios. Cuidado, porque eso también Dios le demandará. Amén, hermano. Amén. Por eso, amado hermano, para que nuestras peticiones sean escuchadas, hermano, nosotros debemos de vivir como hijos de Dios. No importa que usted sea evangélico, hermano, Dios no lo va a escuchar por evangélico. Dios lo va a escuchar por hacer la voluntad de Él. Hay evangélicos que dicen: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Qué lo va a escuchar? Que si anda peleando con el hermano, con la hermana. ¿Qué no le va a escuchar si se duerme en la iglesia? ¿Qué no le va a escuchar si anda distraído en otras cosas? Se pasa preocupado por las cosas de afuera. Alguien dijo algún día: ese hermano Martínez exagera en decir que las cosas del mundo nosotros debemos dejar. No estoy diciendo de esa manera. Estoy diciendo que dentro de las cosas de este mundo hay cosas que a Dios no le agradan. En este mundo nosotros podemos trabajar, que no es malo. Podemos estudiar, que no es malo. Podemos ir a comer, que no es malo.
Pero dejar a Dios por esas cosas, ahí sí es malo, hermano. Solo un ignorante, y perdón la expresión, un ignorante habla de esa manera, hermano. Nosotros debemos de aprender a darnos cuenta cómo Dios nos enseña la palabra. Por eso Él dice que no quiere que nosotros estemos anclados en el mundo, pero es dándole nuestro corazón más a las cosas de este mundo que a Dios, hermano. Oseas capítulo 2, verso 21. Mire lo que dice. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Mire, no el hermano Marco, declara el Señor. Responderé, dice, a los cielos, y ellos responderán a la tierra. O sea, amado hermano, todos los cielos sabrán que hay alguien orando por alguna necesidad, dice. Pero Dios responderá. ¿Pero a quién va a responder? A sus hijos, al justo. David, cuando clamaba en medio de una persecución, hermano, porque David estaba en persecución. David, lo que le pasó refleja lo que va a acontecer en el futuro y en la gran tribulación. Fue perseguido. Lo querían matar, y es lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación. Van a querer matar al pueblo del Señor. Pero dice la palabra de Dios que Él clamó, pero Dios respondió. ¿Por qué? Porque Él era el santo de Dios. El santo de Dios. Mire que no digo iglesia de Dios, el santo de Dios. Zacarías 13:9. Y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata. Y los probaré, dice, mire, como se prueba el oro. Invocará Él mi nombre. ¿Y qué dice el Señor? Y yo le responderé. Diré, Él es mi pueblo. Y Él dirá, el Señor es mi Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Usted le cree esta palabra? Entonces, amado hermano, mire, hay esta esperanza, pero para el que le cree. Amén. F. Él brinda misericordia. Mire esto. Él brinda misericordia. ¿A quiénes? A los que sufren por su causa. No está diciendo a los evangélicos. (13 y 14) los versículos del Salmo que estamos estudiando. Ten misericordia de mí, dice David, Jehová. Mira mi aflicción, está sufriendo, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Pregunta al pueblo. ¿No dice el Señor que por la causa de su nombre nosotros seremos aborrecidos? El evangélico que cree que porque sufre debe dejar una congregación, ay hermano, está más perdido, dijo uno, que el dicho de los restrepos. ¿Sí? Alguien un día se fue, muchos problemas hay en esta iglesia, me voy a un lugar donde yo pueda estar tranquilo. Miren lo que dice la palabra. Ten misericordia de mí, dice David. David es la representación en este caso de la iglesia. Jehová, mira mi aflicción. Dice, mire, que estoy padeciendo a causa de los que me aborrecen.
¿Quiénes son los que le aborrecen? Todos aquellos que no se someten a Dios. El mundo que está en contra de los hijos de Dios. Mire, tú que me levantas de las puertas de la muerte, Dios nos salva. Desde el último momento donde al hombre le parece que todo está perdido, de ahí nos levanta el Señor. Por eso, 1 de Pedro 5:10, vea lo que dice. Aprenda, hermano, esto que usted sufre, pero sufre por la causa de Cristo. Aprenda esto. 1 de Pedro 5:10. Y después, escuche, de que ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia, hayan sufrido un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué dice? Los restaurará y los hará fuertes. Esos hermanitos que somos, ay, ya nos quebramos porque nos hicieron algo. No, Dios quiere que tú sufras y padezcas, porque Él quiere hacerte fuerte. Dios quiere levantarte, ¿para qué? Para que cuando estés en el ministerio y alguien venga y te insulte por la causa de Cristo, tú no abandones el ministerio. Y hoy es lo que más se escucha. No, yo no lo imagino. Me voy. Me voy donde me permitan hacer lo que yo quiero. Qué pena. Cobarde, dice el Señor. Yo no los quiero en mi ejército. Yo quiero gente valiente. ¿O no dice la palabra que el Señor a los valientes justamente les dará el reino de los cielos? Amén. Amén. Como que no estamos seguros. Muy bien, hermano. Mire, Él los hará fuertes, firmes y estables. O sea, firmes. Pase lo que pase, ese hermano está allí, hermano. No importa que a veces le digan algo fuerte, pero el hermano está aquí. No importa si a lo mejor no le toman en cuenta para ser el anciano o la ministra de algo. No importa. Pero él o ella es fiel a su Señor. Estará firme. ¿Por qué? Porque tiene bases sólidas en su vida. ¿De qué? De la palabra de Dios, pues, hermano. Y no abandonará el camino. Por eso yo les mencioné en algunas ocasiones que esta congregación es para gente valiente. Gente valiente. Los cobardes se van a buscar otro lado. Gente valiente. Gente que esté dispuesta a sufrir. Amén. Amén. Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, dice, sino también en nuestros sufrimientos. Hermanos, vamos a sufrir, vamos a padecer, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia, hermano. ¿Qué no me han hecho a mí, hermano? ¿Qué no han dicho de mí, hermano? Y aquí sigo todavía en pie. Y es lo que ustedes también deben hacer, hermano. Seguir en pie, porque el ataque viene desde su misma casa. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. A pesar de que yo sufra, permanezco firme en el Señor y nada me va a mover de aquí. Aunque tu esposo o tu esposa te traicione con otra persona, nunca dejes al Señor. No lo abandones. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra base, Dios es nuestra seguridad. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter me genera esperanza. A mí cuando
hace tantos años que viven diciendo que Cristo viene y no viene nada. Pero yo, como le creo al Señor, no importa. Yo sí creo que Él va a venir. Aunque 100 crean que no va a venir y yo solo crea que sí va a venir, permaneceré firme. Eso me está diciendo Romano. Yo le creeré. No importa que el resto no crea. Ellos no me van a salvar. Y la gente se preocupa más de las personas de lo que opinen. No, hermano. Dios nunca ha mentido. Oigan. Si hubiera mentido, alguien que demuestre qué es lo que no se ha cumplido de la palabra de Dios. Todo está cumplido y seguirá cumpliéndose, hermano. Y Cristo viene porque viene, aunque al hombre no le guste, no le agrade. Él viene por un pueblo pequeño que lo espera, hermano. Y eso somos usted y yo. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Hermano, créale al Señor. Punto G, rapidito. A los malos hace caer en su misma trampa. Ay, mire, a los malos. 15 y 16. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Sí. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Hermano, parece mentira. Y yo sí lo digo con bases. ¿Cuánta gente no ha querido destruir esta obra, hermano? Pero ellos están siendo destruidos poco a poco, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nunca se arrepintieron, nunca perdonaron. Nunca se acercaron a sus hermanos agresores, a los que agredieron, y nunca les pidieron perdón. Nunca. Por eso, aunque hablen de la palabra de Dios, aunque hablen lo que hablen, Dios no estará con ellos, porque el Señor mismo enseña: si tú no perdonas, ¿cómo yo te voy a perdonar? ¿Cómo yo te voy a amar si no amas a tu hermano? Mucha gente cree que porque se para a predicar en alguna esquina, en algún lugar, ya Dios está con él. Eso es mentira. Los escribas y los fariseos son el ejemplo del típico personaje que predica la palabra de Dios, pero que a Dios no le agrada. Porque ellos creían que lo estaban haciendo bien. Ellos se conocían mejor que cualquiera de las escrituras. Pero el Señor mismo les reconoció: ustedes están lejos de mí. Y a los discípulos les dijo: escúchenlos, porque en verdad ellos sí hablan la verdad. Pero estos de ahora hablan mentiras. Hablan un poco de babosadas, hermano. Y la culpa, yo no le echo la culpa a ellos. No, para mí no es culpable el que predica. Culpable es el que le cree, el que lo escucha, el que lo sigue. Ese es culpable. Y por eso dice las Escrituras que junto con estos falsos ministros irán de cabeza ¿a dónde? Al Seol. Por eso, amados hermanos, usted puede escoger el camino que le guste, porque hay caminos de colores también. Hay serpentinas, hay globitos, hay de todo. Escoja usted el camino que le guste. La palabra eso dice: hay un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho es suavecito, es hermoso, me agrada seguir ahí. Pero al final es camino de muerte. Y el camino angosto es feo, es difícil, es duro, trae problemas. Pero dice la palabra: pocos son los que pasan por él. Pocos encuentran el camino a la salvación, no por ser evangélicos, sino porque hicieron la voluntad del Señor. Son pocos, por no decir poquísimos, porque nadie quiere pagar el precio, hermano, de dejar al esposo. Cuando digo dejar, no es abandonarlo, dejarlo en segundo lugar, dejar a los hijos, dejar el trabajo,
dejar el estudio. Primero es estas cosas antes que Dios. Y eso es lo que más escucho, hermano. No, hermano. Eso no es amar a Dios. Usted se ha engañado, hermano. David dejó todo por el Señor. Y él lo está escribiendo. ¿Sí, hermano? Pero está en sus manos escoger el camino que usted decida, hermano. Al final es usted el que responde por su alma. Es usted. Amén, hermano. ¿Está aburrido el tema? ¿Lo paro? Isaías 55, verso 8. Camino de paz no conocen, dice. Y no hay justicia en sus senderos. Habla de los malos. Han torcido a su favor la senda. El que hace lo que quiere. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. No es lo que a veces ocurre, hermano. Nosotros como cristianos no debemos de tener problemas. Siempre debemos estar felices. Eso es lo que nos quiere enseñar, hermano. Camino de paz no conoce. No hay justicia en sus senderos, hermano, en sus caminos. No hay justicia. Siempre practican lo malo. Hasta en sus casas. Entonces, hermano, hay que meditar en esto. Salmos 34, verso 21, rapidito. Y este es más fuerte. Salmos 34, verso 21. Mire lo que dice. La maldad dará muerte ¿a quién? Al impío. ¿Quién es el impío? ¿Será el de afuera? ¿Quién es el impío? ¿El de afuera? El de adentro, el de aquí, el que está en esta mañana escuchándome y no ha cambiado. Ese es el impío. Ese es el impío. No está hablando del mundo, del hermanito que tiene apariencia de oveja, pero que sigue siendo lobo. Y los que aborrecen ¿a quién? Al justo. Esos que le complican la vida a los hermanos, que se las hacen de a cuadro, que no quieren saber de andar rectamente. ¿Qué dice? Serán bendecidos. Dios mío, esta palabra es increíble. Serán condenados. Serán condenados. Entonces, amados hermanos, pongan atención a esto. Punto H, el último. Los malos, miren lo que dice, los malos serán enviados al sufrimiento eterno. Wow. Los malos serán enviados al sufrimiento eterno. O sea, antes de explicar este punto voy a hacer una pequeña introducción. Hay mucha gente que cree, bajo este dicho, yo nunca le hago daño a nadie. Yo siempre hago cosas buenas. Yo de vez por ahí una viejita pasa y le doy de comer. ¿Sí? Y es buena gente. Si de repente pasa alguien pidiendo plata, yo le doy. Es buena gente. A lo mejor los vecinos nunca lo ven en nada malo, pero nunca siguió a Cristo. ¿Es bueno o es malo? Es malo. Y ya le voy a explicar por qué. Los malos serán trasladados al Seol, verso 17. Todas las gentes que se olvidan ¿de quién? No le está diciendo porque hiciste esto, porque hiciste lo de acá, porque se olvidaron de Dios. O sea, al buena gente y al que hace cosas malas.
sea, usted que bajo sus pensamientos cree que se va al cielo, bueno, siga pensando de esa manera. Pero cuando esté en medio de las llamas, ahí recién va a creer que eso era una mentira. El 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. O sea, los justos nunca pasarán al olvido, estarán viviendo eternamente, justamente con Dios. El menesteroso, aquel que es buena persona, en el sentido de, siendo cristiano, ayuda a sus hermanos, ve al necesitado, lo ayuda, pero por ese amor que le tengo a Dios, por ese amor que le tengo a Cristo, nace producto de ese amor hacer actos de ¿qué? De amor para con el necesitado. Entonces, amados hermanos, dice el justo, no para siempre será olvidado. O sea, no se preocupe, hermano, que nosotros, los que vivimos limpia y rectamente, jamás pasaremos al olvido. Verso 19. Levántate, oh Jehová, dice David, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. ¿A qué hombre se refiere? Al hombre que anda haciendo lo malo. Que no se fortalezcan. Las naciones que viven justamente haciendo las cosas desagradables delante de Dios, atacando al inocente, atacando al justo, dice la palabra de Dios que Dios los va a juzgar con justo juicio. O sea, ¿cuál es el justo juicio que merece el malo? ¿A dónde debe de ir? ¿Al cielo? Esto es justo, pues, hermano. Porque no se arrepiente, pues, hermano. No nos engañemos. A veces vemos personas que queremos ser más buenos que Dios, pero hay una persona que haya sido evangélico, que haya sido cristiano hace tantos años, creyó en Dios y ahora roba, mata, viola, y venga alguien, pero Dios es bueno, Él merece que vaya al cielo, porque Dios no debe de perdonar. Claro, si se arrepintiera verdaderamente, pero bien difícil, porque la palabra también enseña que si conoció al Señor, es mejor que nunca me hubieras conocido, que habiéndome conocido te apartaras de mí. Hermano, por favor. Es difícil para una persona que conoció a Cristo volver al camino, es bien complicado. Por no decir imposible, pero es bien complicado. Entonces, amado hermano, nosotros siempre debemos de luchar por hacer lo bueno, hoy que vivimos para Cristo. Porque si no se nos hará difícil. Entonces, amado hermano, Jehová, David sabía que Jehová siempre iba a hacer un justo juicio. Y el verso 20, mire lo que dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿A qué se refería esto? Que los enemigos de David, Dios mismo iba a poner temor en ellos. ¿Hacia quién? Hacia David. No por David, sino porque Dios estaba con David. O sea, nuestros enemigos no nos harán daño mientras Jehová, Dios Todopoderoso, esté de nuestro lado y nosotros seamos fieles a Él en todo. Isaías 33:14. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. Mire, aquí está justamente Isaías diciéndonos esto. Volvamos a repetir. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es que justamente
Dios mismo destruirá a nuestros enemigos, aquellos que no se arrepienten, pero que buscan desaparecer al pueblo de Dios, hermano. Dios mismo los consumirá eternamente. Él, por eso la palabra dice que no debemos de temer a Satanás. A quien debemos de temer es aquel que mata el cuerpo y el alma y tiene el poder de mandarla al infierno. Y el último versículo, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Con esto cerramos. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, todo el que practica la maldad le irá a hacer compañía a Satanás en el lago de fuego, porque no se arrepintió, no reconoció a Dios. Eso nos está enseñando David. Que toda esta gente que nunca se arrepintió, incluso hasta su propio hijo cayó en esto. Incluso hasta su propio hijo que no quiso arrepentirse llegó a este lugar. Claro que todavía el lago de fuego no es inaugurado, pero estaba quemándose. Ahorita todavía el lago de fuego no está estrenado, está virgencito, no tiene a nadie. Los que lo inaugurarán son el anticristo y el falso profeta. Pero después de los juicios, todo el que siguió al mundo y a Satanás, vaya para allá. Entonces, amados hermanos, ¿qué conclusión tenemos con esto? Que nosotros, los hijos de Dios, tanto ustedes como yo, si nos mantenemos fieles a Dios, no participaremos de las cosas a las que están destinadas los malos, sino que estaremos como David, felices, alabando, adorando a Dios, cantándole con cánticos de alabanza a su nombre, al nombre de Dios. Nosotros estaremos felices y la gente verá en nosotros ese regocijo, esa felicidad que nosotros vamos a proyectar, pero es porque confiamos en Dios en todo tiempo, a pesar de las dificultades que estemos atravesando. Entonces, amado hermano, finalizo diciendo, ¿cree usted en esto? ¿Seguro que lo cree? Den un aplauso al Señor.